1 de Pedro, capítulo 2, dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, que creéis en él, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Oremos. Señor, nos presentamos delante de usted con anhelo y con deseo en nuestro corazón de escuchar su palabra. Queremos nutrir nuestro cuerpo, nutrir nuestra alma a través de su palabra, porque su palabra es vida, porque usted, Señor, da sabiduría a todo aquel que se la pide. Por eso rogamos que hoy nos ayude a entenderla. Cubra nuestras deficiencias, por favor. Ayúdenos a poder entender lo que humanamente es imposible. Confiamos en la acción de su Espíritu en medio de nosotros. Gracias, Señor. Alabado sea su nombre por el siglo y hasta el siglo. Amén. Hermanos, las últimas semanas nosotros hemos estado estudiando, con hoy son 5 solas, pero las 4 anteriores, ¿se acuerda cuáles eran esas 4 solas que hemos estado estudiando? Sola la Escritura, solo Cristo, muy bien. Ok, solo gracia primero y luego solo por fe. Ahí está. Sola Escritura, solo Cristo, sola gracia y solo fe. Sola fe. Y hemos visto que estos son, llamémoslo así, los 4 pilares en los cuales descansa la Reforma protestante. Es lo que Dios ayudó a aquellos hombres en aquel tiempo a entender, para poder ver qué tan desviada estaba la iglesia del propósito de Dios. Porque la iglesia no se apoyaba en las escrituras, se apoyaba en las doctrinas de los hombres. La iglesia no se apoyaba en la salvación por medio de Jesucristo, que viene por la gracia de Dios y que se recibe por la fe, sino que la iglesia creía que se podía alcanzar la salvación por las obras. Si tú comprabas indulgencias, si tú ibas a misa, si tú hacías ciertos sacrificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando el Señor mostró y abrió el entendimiento de aquellos hombres y vieron esta realidad, todo esto tiene que llevar a los seres humanos a un solo destino.
Cuando tú crees verdaderamente en que solamente la Escritura es tu autoridad, que viene la gracia de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo y vives así, solamente hay un posible resultado, que es la sola gloria a nuestro Señor Jesús. Solo a Dios la gloria. Este es el resultado de las 4 solas anteriores. A tal punto, hermano, que tú puedes saber aquí con tu cabeza, tú puedes saber perfectamente que es solo Dios, que es solo Cristo, que es solo la Biblia, que es solo la fe, solo la gracia, pero si tu vida no es para la gloria de Dios, de nada sirve lo que has aprendido. La humanidad siempre se ha preguntado, ¿para qué está el hombre en este mundo? ¿Para qué? ¿Por qué existo? Pues la respuesta, hermanos, es bastante simple y al mismo tiempo bastante compleja. El Catecismo Menor de Westminster decía en su primera pregunta, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es, el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El hombre existe en esta tierra, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Es el por qué. Cuando tú te preguntes, ¿por qué debo hacer cada una de las cosas que hago? ¿Por qué debo tener cada uno de los pensamientos? ¿Para qué debo decir cada una de las palabras que digo? La respuesta última y final siempre debe ser para glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar a Dios? Es honrar su nombre. Es que el nombre de Dios quede enaltecido, quede exaltado. Todo lo contrario a lo que estamos hablando justamente ahorita. Si este pastor ha caído, en lugar de traerle gloria a Dios, ¿qué le trajo? Sería una deshonra para Dios. Hermanos, nosotros tenemos que evitar deshonrar a Dios. El pecado deshonra a nuestro Dios. A veces nosotros pensamos, hermano, que glorificar a Dios es en los tiempos de la alabanza, ¿no? Hermano, ¿usted glorifica a Dios? Sí, porque yo canto al Señor. Es cierto que nuestros cantos, bueno, nosotros glorificamos a Dios, es cierto. Pero la gloria a Dios va mucho más allá de eso. Y esta es una de las cosas que la Reforma ha regresado a la iglesia. El hombre glorifica a Dios. En toda actividad que haga, en todo pensamiento que piense, en toda palabra que diga, el hombre debe glorificar a Dios. Y hoy nosotros vamos a ver entonces algunas formas prácticas de cómo traer la gloria a nuestro Señor. Comencemos con los primeros 3 versículos. ¿Cómo glorificamos a Dios? Le damos gloria a través de la santidad. Le damos gloria a Dios a través de la santidad. Versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Ve, hermano, ¿qué es lo primero que se te invita en este versículo a hacer? Desechar. Abandonar el pecado, en otras palabras. No te está hablando de un proceso así como que poco a poco voy dejando las cosas. Algunas personas piensan que, y me han dicho, pastor, sí, pero es que poco a poco voy cambiando. Y esa es una forma, hermano, de poder validar hasta cierto punto una vida pecaminosa en el corazón. Si bien es cierto, hermano, nuestro crecimiento es poco a poco, pero el deseo del corazón del cristiano no es poco a poco ir creciendo. El deseo del corazón del cristiano tiene que ser radical en cuanto al pecado. El cristiano no puede decir, sí, la mentira, sí, para el 2020 voy a deshacerme la mentira. Los malos pensamientos, para el 2025 los dejaré. No, no son proyectos a largo plazo. Esta palabra nos dice que el pecado tiene que ser desechado. ¿Cuántos, hermano, esta semana he abierto la refrigeradora porque no habíamos podido limpiarla en varios días y he tenido que comenzar a sacar desechos, cosas que por ahí de repente dejamos guardadas
y se pasó el tiempo y ya no se pusieron malas, ¿cierto? ¿Qué haces tú cuando encuentras un desecho así en tu casa? Lo dejas guardado de aquí hasta 3 semanas más. ¿No te da asco? ¿No te da cosa tener esas cosas ahí guardadas? Lo mismo tiene que suceder en nuestro corazón. Tenemos que desechar el pecado. No se puede glorificar a Dios entre tanto que estemos consintiendo el pecado dentro de nuestro corazón. La gloria de Dios y el pecado son incompatibles entre sí. Si tú consientes el pecado, no podrás vivir para la gloria del Señor. Y Pedro nos dice algunos pecados, aunque esto nada más son algunos de ellos, pero va más allá. Pedro dice que desechemos ¿qué cosa? Toda malicia. La malicia es lo contrario al amor. Mientras que el amor busca hacerle el bien a los demás, el amor busca cuidar a los demás, la malicia más bien busca dañar a otras personas. Como cuando alguien nos hace algo malo y buscamos vengarnos. ¿Le ha sucedido? ¿O solo a mí? Ese deseo de venganza es malicia. O cuando tú puedes aprovecharte de la situación para sacar provecho para ti a costas de la otra persona, eso es malicia, porque estás dañando de una u otra forma a tu prójimo con tal de obtener un beneficio personal. Y mira que la palabra de Dios te dice que desechemos algo. La mayoría. Toda. ¿Sabes lo que significa toda? Toda. No consientas ni la más pequeña de ellas. Hermano, entre más tú creces en el Señor, más te das cuenta que eres pecador. Uno pensaría que era al revés, ¿no? Entre más crezco, más me doy cuenta que soy bueno. Al contrario, hermano, más te das cuenta que tienes fallas. Pero gracias a Dios que el Señor no solamente te muestra tus fallas, también te va a dar su gracia para que puedas cambiar. Dios nos da su gracia para que nosotros, en lugar de aborrecer a nuestro prójimo, lo amemos. Porque es imposible amar a Dios, dice Primera de Juan, entre tanto que estés aborreciendo a tu hermano. Pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. Sí, yo sé que hay momentos difíciles, hay personas que nos causan mucho daño, pero mira lo que dice el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, si tú has degustado cuán bueno es el Señor, ¿qué hizo el Señor contigo? ¿No te perdonó en medio de todos tus pecados? ¿No te perdonó, te limpió, te adoptó en medio de toda tu maldad? Pues si el Señor te ha dado tanta gracia, lo que tú has recibido de gracia, ¿qué tienes que hacer? Dar de gracia. Así esa persona sea difícil, tú estás llamado a deshacerte de la malicia de tu corazón, de pensar mal en contra de esta persona. Sigue diciendo que nos deshagamos de la malicia, del engaño, de todo engaño, hipocresía y envidia. ¿Qué es el engaño? Engaño tiene que ver con la falsedad, con la astucia, con la seducción. El engaño tiene que ver con la difamación, con la traición. El engaño es la manifestación externa de una hipocresía interior. La hipocresía es esa máscara que pone la persona para poder engañar. Y muchas veces esa hipocresía nace en las envidias. Cuando queremos lo que otro tiene, o cuando estamos a disgusto porque otro tiene lo que a mí me gustaría tener. Cuando comienza a haber celos los unos con los otros. Pero sí, ¿por qué mi mamá le hace tanto caso a mi hermano y a mí no me quiere? ¿Te ha sucedido ese tipo de pensamiento? De ahí nace la envidia.
La envidia pone una cara hipócrita y finalmente se manifiesta en un engaño. Y también nos invita a deshacernos de todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? En la versión de las Américas lo traduce de una manera más sencilla: toda difamación. Y es que sí. ¿Se acuerda cuando hablamos en Santiago los pecados de la lengua? La gran mayoría de los pecados que nosotros cometemos, ¿qué utilizamos como instrumento? La lengua está presente en muchos de los pecados de los hombres. Y hermano, el punto que, si te das cuenta, la malicia, que es hacer daño a los demás, el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación hacia otras personas, todos son acciones de una persona hacia otra. Y si te das cuenta, es que la mejor forma en que tú puedes glorificar a Dios es llevándote bien con tu prójimo. La mejor forma que tú puedes glorificar a Dios es mantener la paz, es mantener la unidad con tu prójimo. Si tú esperas y tú quieres ser un verdadero creyente, un creyente que ame a Dios, un creyente que le traiga la gloria a Dios, porque yo pienso que todos los cristianos debería ese ser su objetivo, ¿o me equivoco? Ese es el objetivo del cristiano, ¿sí o no? Pues nunca lo harás mientras mantengas esa rencilla con la persona que esté a tu lado, que esté en tu casa, que esté en tu trabajo, quien sea. Anda donde esa persona, arregla con esa persona y luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Se acuerda que eso dice el Señor Jesús? Porque la adoración a Dios en medio de un corazón malicioso, hipócrita, engañador, difamador, es una adoración falsa. Este pueblo de labios me adora, pero su corazón está lejos de mí. Ponte a pensar, hermano, la adoración que tú le estás llevando a Dios proviene verdaderamente de un corazón rendido a Él. Pero no se queda ahí. Continúa. No solamente la santidad es alejarse del pecado, la santidad también es acercarse a la palabra. Versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual? Pocas dudas nos quedan que es la palabra de Dios. Es más, la misma raíz de la palabra leche, de la palabra y de la palabra espiritual es la misma. Cuando aquí Pedro se está refiriendo a la leche espiritual, no se está refiriendo al alimento físico que nosotros los hombres necesitamos tener todos los días en cuanto a comida, sino recordando las palabras del Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino ahí está el otro alimento que necesitas. Si bien es cierto, tu cuerpo necesita comida, tu espíritu, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Y dice que deseemos como, no dice que como niños simplemente, porque hay niños que no les gusta comer. Como niños, alguno dirá: pero pastor, yo no soy recién nacido en la palabra, yo ya tengo años de cristiano. Este versículo no es como cuando Pablo dice que dejemos de la leche para comenzar a comer sólido. No, Pablo no se está acercando aquí solamente a los nuevos convertidos, sino que se está acercando a todo cristiano. Todo cristiano debe tener un acercamiento a la palabra de Dios. Y ese acercamiento tiene que ser en la misma escala que un niño recién nacido con su leche materna.
Yo nunca he visto un niño recién nacido que cuando tiene hambre, quedarse calladito esperando que llegue la mamá. ¿Qué hace un niño recién nacido cuando tiene hambre? El grito al cielo, ¿no? ¿Qué está demostrando el niño a través de ese lloro? Él está desesperado por comer. Pareciera que nunca hubiera comido, ¿no es cierto? Acaba de comer a las 2 horas, pero 2 horas después ya otra vez quiere, y sobre todo cuando llora a las 3 de la mañana, ¿no? Se muestra la desesperación del niño. Justamente es a eso lo que Pedro está apuntando. Nosotros, hermanos, somos bastante pasivos en cuanto a la palabra. Si me queda tiempo, estudio. Primero voy a hacer todas mis cosas. Primero voy a resolver todos mis negocios. Primero voy a atender a mi familia. Primero voy a hacer todo lo que tengo que hacer. Y luego, Señor, si me queda tiempo, estudiaré la palabra. La verdad, hermanos, es que si ese es nuestro pensamiento, les estoy seguro que la gran mayoría de los días no queda tiempo. Porque los días nos quedan apretados, ¿sí o no? Nuestra actitud no es como recién nacidos llorando por la palabra. Nuestra actitud es más bien como un niño que no le gusta comer. ¿Usted ha visto estos niñitos? Que tú lo pones frente al plato y se ponen a conversar para sacarte de la idea que tiene que comer. O se pone a jugar. Mira cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así: como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Y ojo lo que añade: pidan a gritos ese alimento nutritivo. Esta traducción, aunque añade más texto del que tiene en realidad el original en griego, pero lo que quiere transmitir es lo que Pedro quería decir. El punto acá no es simplemente que te alimentes de la palabra. El punto acá, hermanos, es que arda tu corazón. Hermano, que arda tu corazón por la palabra, que sea tu anhelo, que no encuentres sentido al día a menos de que te hayas sentado un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros debemos tener. Y esto no es para nuevos convertidos solamente. Si tú tienes 100 años en el cristianismo, con mucha más razón tienes que añorar la leche espiritual, la leche que no es de los hombres, que viene de Dios y que dice que es, en el versículo 2, no adulterada. Esto significa pura. Hace poquito tiempo tuvimos el problema de que nos dimos cuenta que estábamos tomando leche que no era leche. ¿Se acuerda? Eso significa que esa leche era adulterada, para bien o para mal. No me quiero meter en esos asuntos. Pero el punto es que nos dimos cuenta que generaciones han estado tomando leche que no era leche. Era un producto lácteo, pero no lo ha hecho. ¿Eso qué significa? ¿Por qué a él lo llamaron producto lácteo? Porque significa que sí tiene leche, pero también tiene otras cosas. ¿Me dejo entender? Nosotros no solamente tenemos que anhelar escuchar la palabra y como que me voy a internet y el primer predicador que encuentre, ese lo escucho, o me meto a tal lugar y al primero que hable, a ese lo escucho. No, hermano, nuestros oídos tienen que volverse agudos, porque no solamente basta con tomar leche. La leche, ¿cómo tiene que estar? Pura. Es curioso, ¿no? Pura vida y no era pura. Bueno, ya. La leche tiene que estar pura, no adulterada. Y a ti te van a engañar con falsas verdades que dice la gente que saca la palabra de Dios, a menos de que tú te pongas a leerla todos los días. Cuando tú conoces la Biblia, no te van a pasar gato por liebre. Tú vas a poder diferenciar cuando la leche es pura y cuando no lo es. Mira, hermano, que el Señor no solamente nos manda alejarnos del pecado, pero quedarnos inmóviles. No.
nos manda a alejarnos del pecado, pero tomar una acción. Esa acción es la palabra de Dios. Es lo que Pablo dice: sed llenos del Espíritu Santo, lo que estudiamos hace unos días en el Instituto Bíblico. ¿Cómo el cristiano es lleno del Espíritu Santo? Llenándose de la palabra de Dios en su corazón. Llenándose de la palabra de Dios en su corazón. Vemos nuestro segundo punto. Entonces, en primer lugar, ¿cómo glorificamos a Dios? A través de la santidad. Esta santidad se conforma en alejarse del pecado y acercarse a la palabra. El Señor dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo además glorificamos a Dios? Glorificamos a Dios viviendo en Cristo. Viviendo en Cristo. Versículo 4, vamos a ver que nuestra vida debe estar basada en Cristo. Dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos que basarnos en Cristo, y para esto la Biblia nos manda a que nosotros nos acerquemos. Esta palabra acercaos a Él, a Cristo, no describe algo que tú haces una sola vez en la vida. Algunas personas dicen: ¿y tú eres cristiano? Sí, yo lo recibí como por ahí del año 98. ¿Y desde entonces qué has hecho? Nada, ya yo soy cristiano, yo ya le recibí. No, hermano, la palabra acercaos implica algo que se está haciendo continuamente. Ayer te acercaste a Cristo. Muy bien, ¿hoy qué tienes que hacer? Más tardecito, ¿qué tienes que hacer? Es algo que siempre tienes que estar haciendo. Acercarme a Cristo. La pregunta es: ¿y por qué? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué no puedo fundar mi vida sobre mí mismo, por ejemplo? O sobre lo que me enseñaron mis padres. Mira lo que dice en el versículo 4. Dice que Cristo es una piedra viva. ¿Qué transmite la imagen de una piedra? Bueno, una piedra no tiene vida, y ese es un contraste bien interesante, porque dice que esta piedra en particular sí tiene vida. Pero ¿qué transmite la imagen de una piedra? Sólido, estabilidad, ¿no es cierto? ¿Qué más? Dureza, durabilidad. Pasan los siglos y pasan los siglos, ¿y dónde está la piedra? Ahí está, ¿cierto? Jesús es la piedra viva. Hermano, todos nosotros escogemos un fundamento para nuestra vida. Todos, sin excepción alguna, tú has escogido algo en lo cual fundar tu vida. Y ese algo puede ser básicamente en tus propios pensamientos o en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Cuando habla de la piedra, está hablando del fundamento, de la base en lo cual tú vas a construir tu vida. Y dice que Jesús es una piedra viva. A Jesús se le llama el agua viva, se le llama el pan de vida, por ejemplo, entre otras cosas, pero ahora se le habla que Él es la piedra, y no solamente es porque está viva, sino porque transmite vida. Se lo pongo de esta manera, hermano. Tú nunca vas a tener vida espiritual si tu vida no está fundada en Cristo. Nunca le traerás la gloria a Dios si tu fundamento no es Cristo. Porque mira lo que dice, versículo 4, que esta piedra viva es desechada ciertamente por los hombres, los incrédulos la desechan, pero por Dios, ¿qué es? Escogida y preciosa.
Nosotros, ¿delante de quién vamos a rendir cuentas? ¿Delante de los hombres o delante de Dios? Delante de Dios. Entonces a mí me interesa no quedar bien con los hombres, es quedar bien con Dios. Y la pregunta es, ¿sobre qué Dios se agrada que una persona funde su vida? Sobre la piedra viva. Porque aunque los hombres la desechan, para Dios es escogida y preciosa, de gran valor. El Señor desde los cielos, cuando el bautizo del Señor Jesucristo, se escuchó la voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene contentamiento, en el cual tengo complacencia. Hermano, no hay una segunda roca viva. No hay la posibilidad de fundar tu vida en Dios y en algo más. Sí, Señor, como que hoy tomo las decisiones conforme a ti y mañana conforme a mí. Nadie puede servir a dos señores. O sirves a uno y aborreces al otro, o sirves a este y estás odiando al otro. Y usted dirá: pastor, ¿odiar? Es que eso es lo que implica. Tú no puedes amar a dos. Amas a uno y por ende no quieres al otro. No le puedes hacer. Solamente hay un fundamento. Y ese fundamento, cuando tú fundas en el Señor tu vida, dice el versículo 5, vosotros también, y nos va a dar 4 comparaciones. Vosotros también, ¿cómo? Primero, ¿qué soy? ¿Por qué soy una piedra viva? Porque me ha acercado a la piedra viva. No es que yo tenga vida en sí mismo, en mí mismo. El cristiano, ¿de dónde obtiene su vida? Cuando está. Imagínense una piedra gigantesca en la cual vamos a construir un edificio. Saco otra piedrita de acá, un ladrillo. Ese ladrillo no va a tener vida. Pero cuando ese ladrillo es puesto sobre la piedra viva, ahora ese ladrillo le puedo llamar que también es una piedra viva. Y eso es importante, hermano. Nosotros estamos llamados a ser como piedras, a no estar con doble ánimo, tambaleando en nuestro pensamiento. Hoy en el mundo, mañana en Cristo. Hoy aquí, mañana allá. Si yo tengo una vida así, de doble ánimo, como diría Santiago, como las olas del mar que vienen y van, significa que mi fundamento no es Cristo. No es Cristo. A mí me preocupa enormemente los cristianos que vienen un tiempo a la iglesia, luego se apartan durante semanas y luego regresan y luego se apartan. Yo sé, hermano, que puede haber momentos débiles en la vida de alguno de nosotros y podemos atravesar una etapa así. Pero que pasen años y tú sigas en ese juego, comienza a preocuparte, porque no es una piedra viva lo que hace eso. Significa que el fundamento en la piedra no está establecido. Y lo mejor es acercarme a Dios. Dice que yo soy entonces una piedra viva porque estoy unido a Cristo. Y en segundo lugar dice que debo ser edificado como una casa espiritual. ¿Qué es una casa? Bueno, es un lugar donde mora. Pero ¿de qué está compuesto una casa? Imagínense este local. ¿De qué está compuesto? De ladrillos, y todos están colocados ¿sobre qué? Sobre las bases, ¿cierto? Todos los ladrillos juntos, uno sobre otro, están colocados sobre las bases. Eso es lo que nos quiere transmitir aquí a Pedro. Nosotros tenemos que ser edificados como una casa. Ahora se nos muestra la comunidad que nosotros somos. Si tú le quieres dar gloria a Dios, necesitas vivir en comunidad. ¿Un ladrillo por allá tirado sirve de algo? ¿Es casa para alguien? No. Para que un ladrillo sirva de casa, ¿dónde tiene que estar puesto? En la pared. Junto con otro montón de ladrillos. El grupo de ladrillos puestos sobre la base es a lo que se le llama casa. ¿Usted sabía que la iglesia no son estas 4 paredes? ¿Usted sabe lo que es la iglesia? Todos los que estamos acá somos
iglesia. Es al conjunto de nosotros donde Dios habita. Dios no es que habita en este local, es que Dios habita en el corazón de los creyentes. Entonces, cuando el creyente vive en comunidad, el creyente le está dando gloria a Dios. Pero si el creyente tiende a aislarse, no, yo no voy a los tiempos de la alabanza porque qué aburrido. No, yo no voy a los tiempos de la oración porque qué aburrido. No, yo no quiero tener amigos en la iglesia porque qué aburrido. Hermano, está haciendo un ladrillo que te estás queriendo salir de la pared. ¿Puede una actitud así glorificar a Dios? No. Sigue diciendo no solamente que somos ladrillos, un edificio espiritual, sino también que somos sacerdotes santos, que ofrecemos sacrificios espirituales. ¿Cuál es la labor del sacerdote? Lo que hacía el sacerdote era acercar a la gente a Dios. Esa es la labor del sacerdote. Ponte a pensar, ¿cuál es tu pueblo? Por ejemplo, tu casa, tu familia. Cuando tú te reúnes con tu familia, vamos a cesar todas nuestras actividades, vamos a tomarnos 15, 20, 30 minutos, vamos a sentarnos a leer un pasaje, a hablar sobre él y a orar juntos. ¿Sabes lo que estás haciendo hacia Dios? Estás cumpliendo tu labor sacerdotal en tu casa y le estás dando gloria a Dios. Nosotros somos real sacerdocio. Hermano, no solamente es cantar en la iglesia, es llevar a la gente que está en nuestro entorno a Dios. Cuando los llevamos hacia Dios, estamos trayendo gloria a Dios. Una vida de testimonio, una vida donde hablamos al compañero de trabajo, al de las papas, a otras personas. Cuando nosotros testificamos de Cristo, le estamos trayendo gloria a Dios. Pero pregunto, ¿le estamos trayendo gloria a Dios testificando de Cristo? ¿Haciendo nuestra labor sacerdotal? Hermano, evangelísticamente estamos siendo muy pasivos. Y eso está costando que la iglesia no esté dándole gloria a Dios como debe darle. Nosotros estamos llamados a ser ese sacerdocio santo y que levanta, no solamente es un sacerdocio santo, sino que levanta sacrificios espirituales. Esta es una figura del Antiguo Testamento, ciertamente. ¿Para qué los israelitas en el Antiguo Testamento ofrecían sacrificios? Para perdón de pecados. Ahora, ¿nosotros debemos sacrificar para perdón de pecados? No, absolutamente no. Hebreos 9:28 nos dice que Cristo fue ofrecido una sola vez. El concepto de la misa está equivocado, que a Cristo hay que estarlo ofreciendo continuamente. No, la misa está equivocada. Cristo fue ofrecido una sola vez. Pero entonces, ¿qué debemos ofrecer nosotros? Acompáñame por un momento a Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. La palabra de Dios dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. ¿Y qué es sacrificio de alabanza? Es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. ¿Qué Dios espera que tú estés sacrificando? ¿Quejas? ¿Mentiras? ¿Calumnias? ¿Difamaciones? ¿Qué espera Dios que sacrifiques con tu boca? Alabanza.
agradecimiento a Dios. Que tu boca sea un instrumento para edificar a otros y para agradecer a Dios. Y en Romanos 12:1 nos dice así: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué también tenemos que sacrificar? Pastor, ¿qué hago? ¿Me mato? No, no tiene nada que ver con eso. Está hablando de que tu cuerpo que antes servía al pecado, ahora tiene que servir a Dios. Tus manos que antes servían para el pecado, ahora sirvan para Dios. Tus pies. Hay una canción de niños que dice: cuidado mis ojitos lo que ven. ¿La has escuchado? Cuidado mis ojitos lo que ven, porque en el cielo está el Señor, Él nos mira con amor. Cuidado mis ojitos lo que ven, dice. No se la canto por misericordia, pero el punto está, hermanos, que lo que antes era instrumento de pecado, ¿ahora qué tiene que ser? Dice, Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo dejo de servir al pecado para servir a Dios, estoy trayendo gloria a Dios. Y en tercer lugar, y en menor medida, quiero que veamos la tercera forma en que glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios testificando de Dios. Le glorificamos testificando a Dios. Versículo 9 nos dice: mas vosotros sois, ¿y qué es usted, hermano? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo. Eso suena muy bonito, ¿no? Pero también tenemos que comprender lo que se nos está diciendo. Nosotros, el hecho que la Biblia nos dé estos 4 calificativos, no solamente es como para hacernos sentir contentos, que sí trae alegría al corazón. ¿Qué era antes yo? Un pecador, un enemigo de Dios, uno que andaba descarriado, perdido, y que ahora Dios me diga que yo soy linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. Hermanos, hace sentir bien el corazón, ¿sí o no? Aunque nunca en jactancia, porque si lo soy, no es por mi mérito, es por lo que Cristo hizo por mí. Pero alegra el corazón ciertamente, ¿sí o no? Pero cada una de esas cosas implica también una acción. Porque ciertamente si yo soy el pueblo escogido, tengo que actuar como el pueblo escogido, ¿sí o no? ¿Quién era el pueblo escogido en el antiguo pacto? Israel. Y si tú querías ser del pueblo de Dios, ¿qué tenías que hacer? Convertirte en israelita. En el nuevo pacto se consuma la salvación, la promesa que Dios le hizo a Abraham desde Génesis 12 se cumple, porque en él serán benditas todas las naciones. El pueblo de Dios ya no son los creyentes israelitas solamente, sino que también son los creyentes de toda parte del mundo. Significa que Dios a ti, ¿qué hizo? Te escogió. Y si te escogió, es para que tú vivas según su propósito. Déjame darte este ejemplo. Ahora estamos viendo y estamos en la incertidumbre la semana pasada a quienes iba a escoger Gareca para el partido contra Nueva Zelanda, ¿cierto? Estamos en esa intriga y ahora ¿a quién va a escoger? No importa a quiénes haya escogido, todos tenemos un solo deseo para los escogidos, y es que den lo mejor de sí, ¿sí o no? Que suden la camiseta por el Perú, ¿sí o no? ¿A usted le gustaría ver un seleccionado en medio del partido caminando sin interés? No, nosotros queremos verles poniendo alma y cuerpo en el partido, ¿sí o no? Que se comporten como escogidos entonces. Cuando el Señor nos llama pueblo escogido, no solamente es un halago, llamémoslo así, implica una acción.
¿cómo se tienen que comportar los escogidos de Dios? ¿No tendrían que estar sudando la camiseta en lugar de estar caminando, en el sentido de que poco hacemos por Dios? ¿No deberían estar poniendo manos a la obra constantemente, sirviendo a los demás, sirviendo a su prójimo, siendo luz de este mundo, anunciando a Cristo? La pregunta es, hermano, ¿tú sudas la camiseta por Cristo? ¿Te estás comportando como escogido de Dios o no? Porque si no lo estás haciendo, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? El Señor te está llamando a que vivas para Él, porque solamente así le vas a dar la gloria a Él. No solamente eres un pueblo escogido, eres un real sacerdocio. Ya hemos hablado lo del sacerdote. Acercar personas a Cristo implica también acción. Nación santa. ¿Qué es una nación santa? ¿Qué es la santidad? Santidad significa que ha sido separado para el servicio a Dios. Hermano, la gran pregunta es, ¿qué hace un cristiano viviendo como el mundo? ¿Qué hace un cristiano siguiéndose deleitando en las cosas que se deleita el mundo? ¿Sabe lo que hace? No glorificando a Dios. Solamente en medio de la santidad del pueblo, el Señor es glorificado. Y finalmente nos dice que somos un pueblo adquirido. ¿Cómo nos adquirió el Señor? Por su sangre. Hemos sido, ¿y nos adquirió de dónde? Nos sacó de la vida del pecado. Sigue diciendo el versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba yo? En tinieblas. ¿Y ahora dónde he sido llevado? Y entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mostrarlo con mi ejemplo de que soy una nación santa, un pueblo adquirido, pero también tengo que anunciar las virtudes de Él. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Mencióneme algunas de las virtudes de Dios. Su misericordia. ¿Qué más? Su amor. ¿Qué más? Justicia. Benignidad, que ha tenido mucha paciencia con nosotros. Su bondad. Y hermano, pudiéramos estar todo el día dando y dándole atributos a Dios. Está bien, perfecto, ya los conoce. Ahora, ¿dónde tiene que ir? Vaya, anúncielos a los que no conocen. En las canciones, cuando cante, anuncie, no solamente sea como la lora que repite. Anuncie de verdad. Anuncie la gloria de Dios. ¿Por qué? Versículo 10, y con eso terminamos. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso es una clara referencia a Oseas. Usted recordará cuando hicimos nuestra serie el libro de Oseas, que Oseas es un profeta de la nación del norte. El pueblo de Israel estaba andando de manera desenfrenada en pecado, y Dios manda a Oseas para mostrarle a Israel lo que está haciendo, a que Oseas se casara con una mujer prostituta, Gomer. Y cuando Oseas se casó con esta mujer prostituta, la mujer tenía que abandonar su prostitución. Lamentablemente luego ella regresó, y eso es una forma como Dios les estaba mostrando al pueblo de Israel que Israel había sido adquirida por Dios como esposa, y en lugar de ser fiel a su esposo, que era Dios, se regresó a la prostitución del pecado. Pero en el tiempo que estuvo Oseas con Gomer, tuvieron 3 hijos, 2 de los cuales se mencionan acá. Uno se llamaba Lo-ruhamá. Eso está en Oseas 1:6. Y Lo-ruhamá significaba no compadecido. Que es lo que es Pedro dice acá: antes no habíais alcanzado misericordia.
Y el segundo hijo era lo a mí, que significa no pueblo mío, que en este versículo nos dice que en otro tiempo no erais pueblo. Pero el punto está que en Oseas, a pesar de la infidelidad del pueblo de Dios, Dios lo siguió amando. La segunda vez Dios le dijo a Oseas, ahora vas y vas a amar a tu esposa. La primera vez le dijo, cásate con ella. La segunda vez le dijo, vas a amarla. Y no significa que Oseas no la haya amado la primera vez, pero es mucho más difícil amar luego de la traición, ¿sí o no? Dios le estaba dando el énfasis, porque no solamente es tráetela, sácala del prostíbulo y tráetela para acá, no, vas a amarla de corazón. Amar a pesar de la infidelidad es amor verdadero. Y luego, cuando Oseas hace esto, Dios dice que el hijo que antes se llamaba Lo-Ruhamá, ahora se va a llamar nada más Ruhamá, que significa compadecido. Que el hijo que se llamaba Lo-Amí, que significaba no pueblo mío, ahora va a llamarse solamente Amí, que significa pueblo mío. Dios recordándole al pueblo que si ellos se arrepentían, Dios no los había desechado. La puerta estaba abierta para regresar a Él. Hermanos, Dios ha tenido compasión de nuestras almas. ¿Cuántos de nosotros le hemos sido infieles a Dios? Yo era Lo-Ruhamá, Lo-Amí. Yo no tenía la compasión de Dios, no me la había ganado para nada, al contrario, hice todo lo posible por alejarme de Él. Tampoco era su pueblo, pero en su bondad Él me hizo su pueblo. Él tuvo compasión de mí. Y entonces, ¿cómo tengo que retribuirle eso yo a Dios? Viviendo para su gloria. ¿Cómo vivo para la gloria de Dios? Alejándome del pecado, acercándome a la palabra. Eso es santidad. Basando mi vida en Cristo, solamente en Él, y testificando de Dios a otras personas. La pregunta es, ¿le estás dando la gloria a Dios? ¿Está tu vida dedicada? ¿El propósito de tu vida es honrar a Dios en todo lo que haces? En tu trabajo, mientras estás allí con tu jefe, con tus empleados, con quien sea, cuando estás en la casa, cuando estás a solas en internet, con las palabras que salen de tu boca para con tus amigos, ¿son para gloria de Dios? Si no es así, hermano, yo te invito para que creas en Jesús y fundes tu vida en Jesús. Quizás te has estado desviando. Funda tu vida en Jesús, porque los que no fundan su vida en Jesús, mira lo que dice el versículo 7. Para vosotros los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. No vaya a ser que tú por hoy despreciar a Dios, en lugar de traer gloria a Dios, lo que vas a terminar es cayendo, tropezando. Hermano, Dios, nadie puede pasar por Jesús, y todos los humanos pasan por Jesús sin que Jesús haga algo por ellos. O los lleva a ser edificio de gloria de Dios, o llega a ser piedra de tropiezo. Y los que son piedra de tropiezo son porque desobedecen la palabra de Dios. Por eso, aléjate del pecado. Conságrate a Dios, porque sólo así le puedes dar la gloria a Él.